La palabra educación proviene del latín ex, que significa sacar, y ducere, que significa guiar o encaminar. El término socialista tiene su origen del latín socius, que significa compañero. Siendo así la educación socialista un acto en donde guiamos al alumno para que saque lo mejor de sí, pero siempre con ayuda o acompañamiento del otro. Pero, ¿qué es la educación socialista para los docentes y alumnos de la Benemérita? La educación socialista para mí es cuando es para todos, cuando no hay diferencias para los niños. Es cuando es laica, cuando es gratuita. No, para mí la educación socialista sería, valga la redundancia, educar, pero en función del pueblo, no nada más para que exista un progreso entre los que más tienen la capacidad de sobresalir, sino paz para el mundo. Entonces empezó esa ideología, la cual no tuvo mucho éxito. Y ahorita, bueno, se supone que ya con base a las organizaciones y con el paso del tiempo, pues se pretende educar para que haya paz. Tiene tal vez sus fundamentos en Marx, ajá. Y bueno, aquí en México hubo un tiempo en el que se intentó seguirse por esa línea en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y bueno, es una educación que trata de ver los intereses del pueblo, ¿no? Que cubra sus necesidades y no las necesidades de los grandes capitalistas o de los que andan moviendo el mundo. Y pues uno de sus objetivos principales, o quizá el primordial, es eso, quitar quizá las jerarquías en las personas, no tanto verlo como quien tiene, quien no tiene y quien pues está más abajo, que todos seamos iguales y que las necesidades sean abarcadas para todos, no nada más para algunos. Sí, en efecto, a mí me parece que la educación socialista en nuestro país sigue con algunos resabios, algunos interesantes. El proyecto, por ejemplo, de escuelas para trabajadores nace precisamente en esta época. Claro, han ido desapareciendo, eso por una parte. Hay otras asociaciones, por ejemplo, las normales rurales, guardan mucho todavía de la concepción de esta época. No es en balde que en esta época, la década de los 30, hablemos de educación para el pueblo. Desgraciadamente, ¿no? El mundo cambia después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y todos estos resabios también impactan en la conformación del proyecto educativo del Estado mexicano. Fue Marx el que desarrolló la idea del socialismo como una tendencia social necesaria, como una etapa que se iba a dar después del capitalismo, ¿no? Y que esto se iba a dar de una manera a partir de una revolución, es decir, el cambio para poder modificar las estructuras sociales. Eso era lo que él planteaba. Fue estas ideas y su concepto de hombre de Marx lo que llevó entonces a la idea de que había que generar una educación de tipo socialista. Es decir, la educación vista no como una visión individual, no como una visión de sujeto, sino como una idea de tendencia social. Las primeras educaciones socialistas como tal se van a dar a partir de la Revolución Rusa de 1917. Y entonces, es ahí donde se va a dar ese contexto de la educación socialista que hasta nuestros días sigue impactando. Esto va a llegar a México en los años 20 primero, y entonces pues obviamente se hizo toda una tendencia donde los que se sintieron agredidos fueron la parte empresarial. ¿Por qué? Porque la educación socialista le da prioridad a la educación pública por encima que de la educación privada. Y entonces sienten que están siendo agredidos. Por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto en Yucatán va a ser el primer gobernador socialista que hay en México. Pero la experiencia de Felipe Carrillo Puerto va a ser fundamental porque van a generar toda una idea de cultura que tiene que ver con los lunes rojos y que tiene que ver con toda esta idea de que el indígena tiene que educarse para poder liberarse. Esto va a llegar después con el gobierno de Cárdenas, donde ya la educación socialista se hace oficial. Pero si ustedes lo analizan, ¿por qué es en la época de Cárdenas y no en otro momento? Porque es la etapa en donde se va a buscar la modificación de la estructura social.
Es decir, la base iba a estar en que el campesino tenía que vivir en ejidos. Entonces, esa idea se traslada a la educación y comienza a hablarse de una educación socialista en México. Curiosamente, el artículo 3 de la Constitución en estos años se va a modificar y va a decir muy claramente: la educación es socialista. Y esto va a desaparecer en 1940, cuando Manuel Ávila Camacho llega al poder. La educación socialista tiene sus orígenes en el Maximato, y aunque ya tenía antecedentes en México, es hasta el periodo de 1934 a 1940 que se vuelve oficial, bajo el mandato de Lázaro Cárdenas. Esta educación buscaba establecer una educación real popular, es decir, que todos tuvieran las mismas oportunidades, pues buscaba erradicar las clases sociales. Federico Engels y Carlos Marx son considerados los padres del socialismo. Ambos cimentaron las bases de la educación socialista siguiendo ideales de filósofos como Platón, Roberto Owen y Tomás Moro, por mencionar algunos. La educación socialista establecía 3 principios fundamentales. 1. Unión de trabajo productivo y educación, es decir, el trabajo hace al hombre y por lo tanto tiene que formar parte de la educación. 2. Educación polivalente, es decir, que buscaba el desarrollo total del ser humano y promovía una educación intelectual, física y politécnica. 3. La promoción de una educación laica, gratuita y para todos. Para continuar con los ideales de Federico Engels y Carlos Marx, Anton Makarenko, Antonio Gramsci y Sukhom Linsky establecieron 3 propuestas educativas socialistas. Pero qué mejor que ellos para explicarnos cada una de sus posturas. Anton Makarenko, la educación colectivista. Soy Anton Makarenko. Mi postura ante la educación socialista es involucrar al educando y vincular la educación con la sociedad, con apoyo de programas para solucionar dificultades cotidianas que se presenten. Asimismo, la educación debe impartirse igual para todos, niños y niñas, creando lazos de colaboraciones, respeto, autoridad compartida y disciplina, todo con el fin de formar personalidades productivas y solidarias con su pueblo. Antonio Gramsci. Buen día, yo soy Antonio Gramsci. ¿Qué pienso? Pienso que la crisis educativa es el reflejo de la crisis de la sociedad capitalista. Es por ello que planteo una reforma cultural ligada de la transformación sociopolítica y económica. La cultura debe estar fundamentada sobre la igualdad de los hombres. Es muy importante afirmar la propia personalidad, lograr una conciencia crítica y liberarse de la ignorancia. Mi principio implica que la escuela se relacione con la vida, integrado trabajo e instrucción, capacidad de dirigir y producir. Mi idea no es que los niños se inserten en una fábrica, sino que desarrollen la capacidad de trabajo en la escuela coordinado con la fábrica, pero independiente de ella. Muchas gracias, hasta pronto. Vasily Alejandrovich Sukhom Linsky. Mi nombre es Vasily Alexandrovich Sukhom Linsky. Soy un destacado pedagogo de origen ucraniano, maestro preocupado por sus alumnos, por lo cual desarrolló una pedagogía del amor, más conocida como Escuela de la Alegría. Nací en 1918 y a los 15 años decidí estudiar para maestro y me fui a un lugar llamado Kremenchuk. A los 17 años regresé a mi pueblo y poco tiempo después comenzó la Gran Guerra Patria contra los fascistas y marché al frente de ella. En el combate me quedaron algunos cascos de metralla y tuve que ser hospitalizado. Cuando me dieron de alta, fui nombrado director de una escuela y tiempo después me nombraron jefe de instrucción pública. Ahí
Fue cuando entendí que nadie sufre tanto como los niños las desventuras de la guerra y que a nadie necesita tanto el pueblo como al pedagogo después de una guerra. Para enseñar hay que amar a los niños. Solo entonces el maestro puede educar en ellos el sentimiento de alegría por el trabajo, de amistad y de humanitarismo. Precisamente, este método fue la base de toda mi carrera pedagógica. El maestro debe encontrar el camino que lleva al corazón de cada niño. Entonces, puede enseñarles a amar a su familia, su escuela, el trabajo y a saber a su patria. Mi pedagogía es una pedagogía de bondad, de la verdad, de la cultura de los sentimientos y del pensamiento, la pedagogía de la información del hombre y el ciudadano. En pocas palabras, es la escuela de la alegría. Gracias. Las reformas educativas en nuestro país se dan siempre sin que exista una evaluación de sus avances, logros y fallas. Tal es el caso de lo ocurrido con la educación socialista, que como todo cambio educativo, obedece más a intereses políticos que a las necesidades educativas reales de nuestra nación, ya que Ávila Camacho obedecía las órdenes del macartismo norteamericano, a fin de evitar la persecución inquisitoria que el país campeón de la democracia y la libertad desató a nivel internacional en contra de las ideologías diferentes a las suyas, y México no fue la excepción. Sin embargo, podemos concluir que las generaciones que se formaron en 10 años de educación socialista en nuestro país fueron formadas moralmente fuerte, y su actividad ha sido fecunda para el bienestar y progreso de nuestra nación, pues muchos de ellos todavía viven y son testigos de la práctica de la educación social. La educación socialista sirvió además para desapasionar las cuestiones religiosas y aumentar el sentido de tolerancia a este rubro. Y recordemos que Albert Einstein decía: "Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males: el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales".